la coyuntura es de un reforzamiento, ¿no?, de un blindaje del bloque imperialista occidental, ¿no?, liderado, capitaneado por Estados Unidos, como respuesta a ese mundo multipolar que se está gestando, fundamentalmente, pues bueno, caracterizado por esa potencia, ¿no?, económica china que está cuestionando y que está en la práctica desbancando a Estados Unidos como líder económico mundial. Y en segundo lugar, también como respuesta pues al surgimiento de otra serie de potencias que están cuestionando, que están consiguiendo desplazar la hegemonía militar mundial, pues bueno, occidental, liderada, insisto, por Estados Unidos. Y bueno, hablamos de China o hablamos del caso de Irán o de Rusia, ¿no? Y como en torno a estos países pues están pivotando una serie de alianzas, una serie de acuerdos, otros países, ¿no?, que se están alejando de la órbita tradicional del imperio estadounidense, que no lo olvidemos, pues está heredando, ¿no?, los tradicionales imperios coloniales europeos, ¿no? Esto como ha estallado, ¿no?, por supuesto, con la operación especial rusa en Ucrania, mostrando, como ya demostró en Siria, pues que no se va a plegar en el actual contexto a los mandatos del imperio, ¿no?, del imperio occidental. Y bueno, la respuesta, evidentemente, como no podía ser de otra manera, ha sido un reforzamiento y un replegamiento del bloque imperialista. Y esto, bueno, ya lo veníamos comentando desde hace tiempo, pues que el imperio no va a caer solo, ni va a caer alegremente, sino que va a dar guerra, va a dar batalla, va a causar sufrimientos y muertes, y lo está demostrando, ¿no? Y aquí hay dos hechos fundamentales, creo. En primer lugar, tenemos el relato de la guerra en Ucrania, que comenzó en 2014, y cómo Europa, el Estado español, ha asumido críticamente el relato, no solo, ¿no?, de los nacionalismos, de los nacionalistas filofascistas ucranianos, sino del propio Estados Unidos, y ha asumido pues el relato de que había que sancionar a Rusia con las dramáticas y criminales consecuencias para la clase trabajadora de los distintos países europeos, ¿no?, y para las clases populares. Y en segundo lugar, la cumbre de la OTAN en Madrid también marca un hito claro de este reforzamiento del proyecto otanista, en el cual hemos visto, ¿no?, y bueno, nos han bombardeado las noticias, ¿no?, como en aras, ¿no?, de la democracia, de los valores de la civilización occidental, ¿no?, y de eso, de al final mantener la hegemonía, ¿no?, de los centros de poder que suponen Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados, pues se va a reforzar el gasto público en defensa, se va a reforzar el papel de la OTAN, se va a reforzar el flanco que llaman oriental, ¿no?, todos esos países que sirven de ofensiva contra Rusia en el este de Europa, y también el reforzamiento de África. El gobierno español, todo el gobierno español, quienes le apoyan también, lo que dicen es que España es un socio fiable y seguro del mundo occidental y desde luego de Estados Unidos y de la OTAN, es decir, es un socio confiable. ¿Y por qué es un socio confiable? Bueno, muy sencillo, porque España ha entregado en la práctica su soberanía y su independencia nacional y la capacidad de gestionar su propio papel en el mundo y en su política exterior y en su territorio que le es propio y de alcance estratégico, desde que la dictadura franquista consiguió apoyo para sobrevivir pactando con Estados Unidos. En Torrejón había algo que se llama Mesa Unitaria de la Juventud. Así empezó aquí, que yo recuerde. Nos reuníamos en el coro de la iglesia, muy a menudo, casi siempre. Allí era donde nos buscaban. Y ahí empezó a fraguarse eso. Es decir, eran muchos grupos de gente que, sobre todo gente de izquierda, del PC, sobre todo gente comunista, marxistas, y también troscos de Liga Comunista Revolucionaria. Mucho CNT. Lo que pasa es que aquellos de CNT, con todos los troscos de ese pueblo, en un lugar que tenían allá que se llamaba Asociación Cultural Ecologista, para ponerse de acuerdo en votar a Felipe González todos. Cosa curiosa, que nos llamó muchísimo la atención a los que estábamos un poquito mirando desde fuera, ¿no?, diciendo, bueno, pero ¿esto cómo puede ocurrir? Bueno,
El caso es que nace así, como tú quieres saber, Omar, nace de esta manera, nace de una manera de grupos pequeños, te pones en contacto con la gente de San Fernando, te pones en contacto, lo que se ha visto aquí, el corredor de Henares era el prototipo de ciudades dormitorio y esas historias, entonces aquí entraba mucha gente que venían muy informados y que venían con mucha conciencia de clase, muchísimos trabajadores, y poco corría la voz y tal. Esa relación de dependencia, esa en la práctica alianza entre la oligarquía española y las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, sufrió una mutación durante la transición, se transformó, evolucionó durante el periodo democrático, pero en la práctica sigue teniendo una relación de cierta dependencia y desde luego de mucha injerencia de Estados Unidos en la proyección de España en el mundo. Es decir, Estados Unidos necesita del territorio peninsular para hacer su política de alcance mundial y consigue esa presencia y esa proyección porque tiene un acuerdo de mutuo interés con la oligarquía española. Y eso explica por qué en esta fase en la que estamos, en la que la OTAN está siendo utilizada para suplantar a la Unión Europea y para suplantar a cualquier intento de autoorganización en Europa, España se convierte en un peón, en un instrumento, en un jardinero fiel de las necesidades norteamericanas hacia Europa. Es decir, España está siendo en este momento un instrumento del suicidio de Europa, como la mayor parte de los países europeos que ante la imposición de la fracción atlantista que ha estado siempre presente en la Unión Europea, la imposición de esa fracción sobre todas las demás ha provocado en la práctica que Europa haya llegado a una casi situación sin salida. A mí me llamaba mucho la atención cuando las primeras manifestaciones un poquito que se hacían en Madrid antes de las marchas, se hacían algunas manifestaciones y tal, entonces había gente, como dice Tomás, de muy diferentes clases, incluso cristianos de base había, antes de formar Izquierda Unida y toda esa cosa, antes de que se derrumbara todo el aparato, había gente que estaban peleando sobre todo en Madrid, ¿no? Torrejón era ejemplo, claro, teníamos una base norteamericana aquí encima. Y otra gente que yo no sé cómo calificarlos, si eran gente de izquierdas o gente republicanos o qué era, porque hablaban de lo que era, bueno, y si nosotros no tenemos un rey aquí, ¿qué pollas pinta este rey aquí? Si este rey aquí no pinta nada, si nosotros somos una región de los norteamericanos y nosotros somos una provincia de ellos, ¿no? ¿Esto qué está pasando aquí, no? Me acuerdo que Miguel Ríos tuvo mucho que ver, el cantante tuvo mucho que ver en la primera marcha que se hizo aquí, que se organizó de tal manera y dijimos, bueno, pues juntamos todos los grupos pequeños que haya, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a Canillejas y desde Canillejas cogemos la carretera hasta la base norteamericana. Les pilló desarmados, entramos, llegamos a la puerta, llegamos hasta la misma puerta de la base, claro. El siguiente año ya nos estaban esperando, claro. Ya no había más historia. Y luego cada día se fue metiendo mucha más gente, aquello creció mucho. Yo me acuerdo que si la primera vez éramos 5.000, 10.000 personas, aquello creció hasta los 40, 50.000. Mucho, creció mucho. Que veníamos aquí, porque al mismo tiempo en Rota, en Morón, en Zaragoza, esas cosas se llevaban a cabo. De hecho, Rota sigue haciendo su marcha. Es increíble, Rota. Es una cosa loca. Pero... España se ha convertido en un instrumento, en un jardinero fiel de Estados Unidos y es absolutamente incapaz de imaginar siquiera otra política. Es posible que en estos días de la OTAN veamos un intento por parte del gobierno español de conseguir que el flanco sur de la OTAN pueda incluir algún fleco existente, como por ejemplo la cobertura a Ceuta y Melilla, pero no es nada seguro que lo logren. Esa sería un poco la contraprestación que pediría el Estado español a esta supeditación estratégica, ¿no?
Y es poco probable que lo logren, en los próximos días lo veremos, por la sencilla razón de que Estados Unidos tiene un estado aliado al otro lado del estrecho que se llama Marruecos, y el que la OTAN eleve su cobertura a Ceuta y Melilla generaría un conflicto entre Estados Unidos y Marruecos. Y en esa tesitura, pues yo creo que se va a imponer el que eso se va a quedar fuera una vez más, ¿no? España no se puede permitir una política exterior distinta e independiente, entre otras cosas porque la oligarquía española, que se benefició de la dictadura, controló la transición y en este momento de alguna manera hegemoniza los límites del régimen, sencillamente necesita de esa relación con el hegemón norteamericano. Andalucía, con su realidad específica, ¿no? Como un territorio con una realidad específica dentro del Estado español y de la Unión Europea, pues va a haber reforzado su papel geoestratégico de frontera sur y de plataforma de agresiones militares, ¿no? Y voy a desarrollar un poco estas dos ideas. En primer lugar, el papel de frontera sur, ¿no? Es decir, Andalucía, bueno, por su situación geográfica, ¿no? Se encuentra en el estrecho de Gibraltar y es el punto de contacto de la Europa continental con África, y además entre los dos grandes masas de agua, ¿no? El Mediterráneo y el Atlántico. Y por supuesto ha jugado históricamente un papel fundamental, y en las últimas décadas lo vemos claro, ¿no? Como punta de lanza de las políticas migratorias de la Unión Europea, que son políticas, como vemos, criminales, ¿no? El caso del 24 de junio en Melilla deja las claras, ¿no? Que son políticas de no buscar las raíces de fondo, no buscar el origen de los problemas, de por qué migran, ¿no? Tantos miles y miles de personas desde países de todo el continente africano, sino simplemente políticas represivas de control y utilizar al vecino marroquí, al buen amigo vecino marroquí en esa represión, ¿no? Y en la cumbre de la OTAN esta cuestión ha estado presente cuando se ha hablado de la preocupación que supone los problemas. Han hablado de la migración, han hablado del terrorismo, han hablado de la seguridad alimentaria y energética, y evidentemente esto va a suponer redoblar este tipo de actuaciones y este papel, ¿no? de frontera sur, donde Andalucía pues juega, insisto, un papel y un rol fundamental, ¿no? Esencial. Otro aspecto que solamente voy a nombrar, no voy a desarrollar, es la cuestión energética. Andalucía es la puerta de entrada de energía, una puerta de entrada muy relevante de energía en el Estado español y por lo tanto en la Unión Europea, y el actual contexto, ¿no? Va a seguir jugando pues un papel fundamental, sobre todo si se abren nuevas vías desde Marruecos, desde Mauritania, como distintos analistas así lo señalan, ¿no? Lo apuntan. Ese es un plano, ¿no? El socioeconómico, el plano de frontera sur, y el otro es el de plataformas de agresiones. Y bueno, como bien sabemos, ¿no? Y si no lo recuerdo, pues Andalucía es un territorio altamente militarizado, precisamente por esa situación geoestratégica tan relevante en el estrecho de Gibraltar, y tenemos bases, ya sean mixtas, ¿no? Hispano-estadounidenses, como son Morón y Rota, con especial relevancia Rota, pero también tenemos bases extranjeras en el contexto de nuestro territorio, como es la base británica de Gibraltar, y por supuesto las bases militares españolas, ¿no? Que en Andalucía pues tienen una presencia fortísima, ¿no? Junto con toda la presencia policial. Actualmente Rota tiene más de 4.000 efectivos militares y más de 1.000 civiles estadounidenses, y esa presencia se va a ver aumentada, ¿no? Han dicho hasta 600 efectivos más. Y además dispone de ese escudo antimisiles, que es un eufemismo para decir pues plataforma de lanzamiento de misiles, en este contexto, ¿no? de profundización de las tensiones militares y de la posición beligerante y agresiva, ¿no? del bloque imperialista, y han prometido pues hasta 2 destructores más, ¿no? Y bueno, esto por supuesto en un contexto antidemocrático, ¿no? Donde a nadie se ha preguntado y esto estaba ya decidido, y el ejecutivo de Pedro Sánchez pues lo ha ejecutado, ¿no? Y como digo, insisto, pues la Cumbre de Madrid, esto es a lo que ha derivado, y también esas conversaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, y una vez más pues redoblar el papel de Andalucía como plataforma de agresiones y de guerra
¿no? Porque las guerras empiezan aquí, empiezan en Andalucía, y creo que es una idea fundamental para, a su vez, nosotros y nosotras, ¿no? Desde los tejidos populares de Andalucía, redoblar también nuestras demandas y nuestras consignas altas y claras de OTAN no base fuera, porque en Andalucía decir no a la OTAN y tener una actitud antiimperialista supone señalar claramente que las guerras empiezan en nuestro territorio, para nuestra desgracia, y frente a todos esos discursos, ¿no? De que generan empleo, que generan puestos de trabajo, que evidentemente calan en la población en un contexto de brutal precarización, en un contexto de una economía altamente dependiente, ¿no? Con poco valor añadido, que genera una espiral ¿no? de empleos precarios, de desempleo, de pobreza, de exclusión social, pues evidentemente es jugoso, ¿no? Esos puestos de trabajo, pero que son, como decimos, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Lo estamos viendo en la base de Morón, ¿no? Que recientemente están sintiéndose, bueno, están con protestas, ¿no? Por un ERE a la empresa, digamos, que tiene la concesión del mantenimiento, y son cientos los puestos de trabajo que ahora mismo están ahí pendientes de un hilo y llevan años con ese tipo de expedientes de regulación de empleo. Y esta es la consecuencia, ¿no? De una economía que no dependa de nosotros y de nosotras, que no dependa de las instituciones públicas, sean andaluzas, sean municipales, sean comarcales, sino depender de los intereses del imperio en nuestra tierra, pan para hoy y hambre para mañana. Y por supuesto no supone reclamar que también haya puestos de trabajo en Morón vinculados a la guerra, sino supone decir que no queremos ser cómplices y ser parte de esa maquinaria, y que queremos una economía para cubrir nuestras necesidades y no basada en la guerra ni en las políticas imperialistas. No queremos guerra con los criminales de nuestras tierras. No queremos más solidaridad con el pueblo de Sopás. He venido de Las Palmas, de Gran Canaria. Estoy aquí desde el viernes. Hemos estado participando en los talleres en la parroquia que hemos estado reunidos en Vallecas, y hoy pues estamos aquí manifestándonos por algo que nos parece, vamos, no de justicia, va más allá que todo eso. Queremos parar el imperialismo, queremos parar a una organización asesina como es la OTAN, queremos paz y queremos libertad. En mi opinión también creo que las medidas policiales han sido demasiado, creo que han venido muchos, pero bueno, contarán como manifestantes, por lo cual nos alegramos. Y bueno, pues desde aquí decir que OTAN no, OTAN es una organización asesina y terrorista, y tenemos que estar aquí, y si tenemos que volver mañana, volveremos, pero algún día lo vamos a parar. Hemos venido a Zaragoza con la plataforma anti-OTAN de Zaragoza, pues para apoyar. Ayer estuvimos en unas charlas de conversaciones de la gente de aquí de diferentes plataformas para hacer una plataforma estatal unificada de diferentes sitios y varios territorios para tener contacto después de la cumbre. Nosotros hemos venido desde Euskal Herria mediante la plataforma OTANEZ, y poco más que corroborar lo que bien ha dicho el compañero. Hoy es un día de lucha y hay que estar, más aún viendo la ilegalización, totalmente constituye un atropello antidemocrático, viendo lo que ha ocurrido para el miércoles y el jueves. ¡Solidaridad! ¡Y solidaridad con el pueblo de Donbass! ¡Imperialistas! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bienvenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Venimos de Zaragoza para plantarle frente a esta organización criminal de persuasión y agresión contra los pueblos del planeta, y estaremos aquí y vendremos las veces que haga falta a plantar cara a esta banda de criminales. La OTAN
realmente está obsoleta porque en un mundo que pugna por ser multipolar, pues no tiene razón de ser. Pero en el sentido del cual decían algunos líderes políticos o comentan esos todólogos de esas tertulias unilaterales de que estaba en muerte cerebral o que iba a decaer o que iba a ser sustituida por una autonomía europea estratégica, en ningún caso ha sido así. Además lo hemos visto, es cierto que la OTAN pasó un tiempo en el cual tuvo que reconstruirse su sentido de existencia con la caída de la Unión Soviética, porque además, bueno, como se sabe, la OTAN surge desde el principio para contener a la Unión Soviética. Y cuando cae su oponente, cuando se disuelve el Pacto de Varsovia, se reinventa, porque no podía dejar de controlar a Europa, que es lo que pretendió desde el principio, ¿no? Es decir, que los estadounidenses tuvieran una pata dentro de Europa. Y así lo hemos visto. Primero las intervenciones militares en Oriente Medio, posteriormente pues el ataque a la República Federal Yugoslava y a Serbia, y luego pues una serie de ampliaciones ofensivas hacia el este con una intencionalidad clara de cercar a Rusia. Por lo tanto, no es cierto. Hubo unos diferendos entre el gobierno estadounidense cuando lo dirigía Trump, pero realmente era un diferendo porque se reclamaba por parte de Estados Unidos más implicación monetaria en los presupuestos de defensa, más implicación económica, sobre todo porque Estados Unidos había cambiado su concepto estratégico para dirigirlo hacia el eje Asia-Pacífico y llamado Indo-Pacífico. Por lo tanto, no estuvo en ningún caso obsoleta o echándose para atrás, al revés. Ha ido ampliación tras ampliación, consolidando una serie de infraestructuras militares, cuarteles ya permanentes en los países bálticos con despliegue de tropas y sistemas de armas, un despliegue aéreo con la policía báltica, los sistemas Aegis terrestres en Rumanía y en Polonia, y bueno, un intento además acompañado por todo el poder blando, llamado así, estadounidense, con la desestabilización por medio de las revoluciones de colores del espacio postsoviético para conseguir pues lo que se busca, ¿no? Un cerco militar y político contra Rusia para contenerla. Sobre todo Rusia empezó a ser un problema cuando dejó de ser subalterna. Con la presidencia de Yeltsin era pues iba a pasar a formar parte prácticamente pues de las colonias, como es un protectorado subalterno en la Unión Europea, ¿no? Pero con la revitalización de la presidencia de Putin, de una nación que quería participar en el concierto internacional, primero llamando a la puerta de Occidente y posteriormente, pues evidentemente defendiendo su soberanía y su lugar en el mundo. Bueno, la OTAN en el nuevo momento geopolítico juega un papel importantísimo, que es el de que Europa y la Unión Europea sobre todo, pues sus capacidades militares no sean autónomas, no se conforme un polo estratégico independiente, sino pues que sea subalterna a los intereses geopolíticos estadounidenses, entre los cuales está pues cercar y contener a una Rusia independiente. Hay que recordar las palabras del primer secretario general de la Alianza Atlántica, Loris May, que lo decía muy claro, ¿no? Los objetivos de la alianza son mantener a los estadounidenses dentro, de hecho hay tropas y capacidades, vectores nucleares, tener a los alemanes debajo, mantener a los alemanes debajo, es decir, hacer un símil de la potencia industrial y económica europea, pues mantener debajo a toda la Unión Europea, y a los soviéticos fuera, ahora mismo a los rusos fuera, ¿no? Y lo hemos visto claramente en esta cumbre, ¿no? Ha seguido pues la estela de la cumbre de Varsovia, donde no se decidían los presupuestos estratégicos, pero sí se apuntaba ya maneras de lo que iba a ser, que fue pues toda la implementación de esas capacidades ofensivas contra Rusia y la participación clara en la posterior desestabilización de Ucrania, que dio lugar a un golpe de Estado de inspiración ultranacionalista, y la OTAN participó activamente entrenando
a ese ejército que se convirtió casi en la segunda fuerza militar de Europa, y que además aspiraba no solo a tener otra vez disuasión nuclear, sino a participar también en la OTAN, lo que ha propiciado esta guerra, ¿no? Por lo tanto, lo que supone la OTAN es un esfuerzo de las capacidades militares europeas para aligerar el verdadero planteamiento ofensivo de Estados Unidos, que no solo son las 800 bases militares en el mundo, sino que se está desplegando actualmente con varios grupos de portaaviones, submarinos, capacidades de negación de espacio en el mar de la China Meridional, y que además pues prevé esta guerra que tenemos ahora en Europa, en Ucrania, una guerra de delegación de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos contra Rusia. Es el primer escalón para lo siguiente, que será pues la conflagración contra China, ¿no? Por lo tanto, creo que la OTAN ha demostrado en esta cumbre de Madrid que ha declarado la guerra a la multipolaridad y ha declarado la guerra a Rusia y a China.